Continuamos una vez más con la continuación del veterinario, que es transportado a otro mundo. Ponte cómodo, agarra unos aperitivos y comenzamos. Recordemos que nuestro protagonista gritó que el símbolo que tenía el gato en la cabeza era la marca del gran demonio Gorona de la pandemia. Los presentes se quedan paralizados y no saben de qué está hablando. Kim relata que el primero en propagar la plaga fue una pequeña sirvienta del demonio. Entonces, un gato que devoró a la rata absorbió su magia. Se convirtió en un portador de plaga aún más fuerte que las ratas y apareció en esta tierra. Kim explica que una vez que la enfermedad comience a propagarse, la mitad de la población desaparecerá. Los soldados no escucharon nada parecido en toda su vida. Le recriminan al veterinario que si acaso cree que son estúpidos. Pero el varón les ordena detenerse. Los guardias no saben en qué piensa su señor y este luce sumamente nervioso. Con la voz temblorosa, le pregunta a nuestro protagonista que si todo lo que ha dicho es cierto. El confiado veterinario responde afirmativamente, aclarando que fue algo que pasó donde él solía vivir. Menciona que para derrotar a ese demonio, el mundo entero tuvo que librar una guerra contra la plaga. Podía asegurarles a los presentes que este gato es un sirviente del demonio, pero les da esperanzas a los chicos diciendo que aún tienen tiempo para suprimirlo. Revela que crearon una cura de donde él viene y pueden hacer lo mismo aquí. Dirigiéndose a su asistenta, quiere que Selena también diga que es verdad. Guiña un ojo rogando para que la chica lo ayude y Selena aparta la mirada diciendo que es posible. Si usan la sangre de ese gato y las hierbas adecuadas, podrían crear una cura para esa plaga. El barón Doyle juzga la situación y nuestro veterinario ruega para que su relato haya sido creíble. Uno de los guardias cree que la historia es completamente absurda, pero el barón luce algo preocupado y le entrega una semana al veterinario. En ese tiempo debe curar a la criatura y llevarla a su castillo. Después de eso, ejecutarán al monstruo públicamente ante todos. Después de esta escena, nuestro protagonista deja escapar un suspiro, murmurando que eso estuvo cerca. Agradece a Selena, elogiándola por ser mejor mintiendo de lo que esperaba, aunque la chica responde que no mintió, lo cual deja confuso al prota. La asistenta comenta que es cierto que pueden crear una cura usando a la criatura y la mandrágora, aunque añade que no será suficiente. Tendrán que moler cientos de mandrágoras para poder conseguirlo y provocarían una masacre de mandrágoras. Le pregunta a su jefe la razón por la cual quiere salvar a este animal en primer lugar. Por el momento está sedado, pero cuando despierte será más de lo que puedan manejar. El veterinario contesta que esta criatura no es la que atacó a los animales de la aldea. Kim ha estado manteniendo registros de los síntomas y lesiones de todos los animales dañados. Los animales de aquí tenían heridas de tamaño y forma similares, pero las del lobo del varón eran diferentes. El protagonista razona que el tamaño y la forma de las garras, incluso la intensidad de las heridas, fueron causadas por un animal completamente diferente en ambos casos. Selena comprende la hipótesis de su jefe. Todo este tiempo fue el lobo Magma quien lastimó a los animales de la aldea, y este gato solo atacó a Magma. Kim confirma esto, pero añade que hay algo extraño. El barón Doyle ha estado usando su autoridad para encubrir el ataque de Magma hasta ahora, así que no entiende por qué de repente culpa a otro animal y lanza una cacería pública. Cree que tal vez esta llamativa caza es solo una fachada y este gato es el verdadero objetivo. La asistenta entiende que eso explicaría por qué intentó capturarlo en lugar de matarlo y por qué cayó tan fácilmente en una mentira tan torpe. Además, esa cicatriz en la frente del gato no parece una herida normal y preocupa a Selena. También hay muchas heridas viejas cerca de las piernas, lo cual es extraño. Nuestro protagonista está decidido a llegar al fondo de esto, sea lo que sea por lo que pasó este pequeño. Selena pensó que su jefe solo era un veterinario hambriento por el dinero, pero ahora que lo ve en realidad es un buen tipo. Aunque
al fijarse mejor en el protagonista, ve que está acurrucando su cara con el achuchable gatito. Kim levanta su rostro y confirma lo cálido y blandito que es el animal. Inmediatamente vuelve a enterrar su rostro en el pelaje y Selena no sabe qué pensar de su jefe. Cree que en realidad debe seguir siendo un loco. De fondo, la mandrágora siente muchos celos y envidia del gato. A la mañana siguiente, los rugidos del gatito causan un gran estruendo en la clínica de Kim. Los habitantes no saben qué es este sonido. Nunca escucharon un ruido tan espeluznante en sus vidas. Uno de los chicos informa de que el Dr. Kim se encuentra luchando contra un demonio ahora mismo. Está purificando al demonio que propaga la plaga. Al escuchar esto, los habitantes confirman que el protagonista no es un veterinario normal y se imaginan que debe ser un mago de otro mundo. Desde ese día, los habitantes comenzaron a imaginar historias sobre Kim Oh-jin. Así es como se formaba la opinión pública en el medievo. Aunque dentro de la clínica, la realidad era otra. Nuestro protagonista intentaba alimentar al gatito con una cucharadita de pienso. El animal rechaza el alimento y ataca al protagonista en el rostro. El animal definitivamente tenía un temperamento muy malo. Selena comparte sus observaciones y cree que el gato se ve más pequeño que hace 3 días. El protagonista le da la razón, y es que no solo el peso, sino que incluso el tamaño corporal es mucho menor que antes. Con esto, la asistenta confirma que el animal sí es una bestia demoníaca e intuye que debe estar encogiendo porque está perdiendo el maná de su cuerpo. Kim aún no entiende muy bien el concepto de maná, pero lo que sí sabe es que el gato necesita comer. No ha comido nada en los últimos 3 días. Se enfada de hambre y quema más energía de la ira, lo que lo pone más hambriento. Es un círculo vicioso de hambre y rabia. Kim razona que si tan solo tuviera un grandioso snack para gatos como los que había en su mundo, la situación sería muy diferente. Es entonces que el veterinario siente un fuerte dolor en el pecho de la nada. El colgante que le entregó el dragón comienza a brillar y el protagonista se sorprende al ver que algo está saliendo del interior del colgante. En el lugar ha aparecido uno de los snacks que imaginó el protagonista y se abre en el aire. Este se dirige directamente a la boca del furioso gatito y consigue impactar precisamente en la diana. Al masticar este snack, la actitud del animal cambia completamente y no puede hacer nada más que mascar la sabrosa comida. Kim está muy contento de que haya funcionado y toma al lindo gatito para alimentarlo en sus bracitos como si fuera su bebé. Comienza a mimar al animal y Selena aún no consigue asimilar cuán infantil puede ser su jefe algunas veces. Aún así, había conseguido domesticar a la intimidante criatura. Y fijándose en la frente del animal, Selena consigue darse cuenta de algo. Finalmente, comprende lo que significaba la marca con forma de M en la frente del gato. Razona para sí misma que todo empieza a cobrar sentido, y esta cosa no es un gato normal. En este punto, el manhwa nos presenta a la bestia mitológica llamada Monoceros, el león con cuernos. Durante la época en que los dragones desaparecieron y el mundo estaba rebosante de maná, eran llamados bestias míticas y reverenciados como seres sagrados. En cualquier lugar donde tocaran sus cuernos, las tierras secas eran bendecidas con agua y las tierras oscuras eran bendecidas con luz. Todas esas bendiciones solo fueron posibles gracias al corazón de Monoceros. Sus corazones tenían la asombrosa habilidad de generar maná, pero más impresionante aún, el cuerno en sus frentes era un paso sagrado por el cual fluía el maná, por lo que quien se atrevía a tocarlo no podía evitar la muerte. Desafortunadamente, después de la hambruna de maná, el número de monoceros disminuyó considerablemente. Para protegerse, comenzaron a imitar animales más pequeños, pero nunca perdieron su orgullo como bestias míticas, y así nunca fueron destinadas a ser domesticadas por nadie, excepto por un único ser, el espíritu de la sanación. De vuelta al presente, Kim celebra que su cosita Dinda haya aprendido a hacer popó en el inodoro. Le ha puesto el nombre de Sunja al gatito y decide recompensarlo
solo con una chuchería de su mundo. El manhwa nos revela que nuestro protagonista Kim Oh-jin es el espíritu de la curación. El gatito se emociona al escuchar que tendrá más deliciosas golosinas y el manhwa nos lo presenta como una legendaria bestia mítica que ha sido renombrada como Kim Sung-ha. El protagonista felicita al gatito por haber hecho sus necesidades en una cajita de arena y Sung-ha se come impacientemente la golosina. Selena observa la escena y no sabe si esto estará bien. Mientras tanto, nos transportamos al castillo del varón, donde alguien grita incrédulo. Mientras toma su baño rutinario, el varón Doyle no puede creer que ese monstruo esté comiendo obedientemente. Uno de sus espías confirma la información. Kim lo abrazaba como un bebé y el demonio estaba ronroneando mientras comía una golosina. Apasionadamente. El varón cree que no puede ser cierto, pero uno de sus guardias informa de que los soldados no descansaron para obtener esta información. Cuestiona que si realmente ese león malvado y la plaga son historias ciertas. Desde su punto de vista, el animal no es más que un gato ordinario. El varón no sabe qué responder y una conversación viene a su memoria. Alguien le decía al varón Doyle que los humanos no pueden domesticar a los monoceros. No importa cuánto hayan perdido su poder, nunca deben bajar la guardia. El sujeto explica que, en el peor de los casos, el maná dentro del cuerpo de la criatura podría convertirse en veneno y podrían explotar por sí mismos. El poder de los monoceros es verdaderamente inmenso. Una nación entera podría ser puesta de rodillas por la plaga que propagan. El famoso veterinario también les advirtió que la criatura podría expandir una plaga contra la cual tendría que luchar el mundo entero. Pero algo extraña a Doyle. Se supone que los monoceros nunca comen nada que un humano le da. Quizás ese mocoso conoce algún método especial que ellos desconocen. Después de esto, la escena regresa a la clínica del protagonista, donde solicitan que pase el próximo paciente. Una nueva trabajadora solicita que el guardián del hada rosa se dirija a la sala de examinación. La chica parece ser muy eficiente y ordena a los clientes que entren en fila. Kim observa la escena y está contento porque su clínica está yendo viento en popa. Recuerda que Selena solía ser muy ruda y ofrecía un mal servicio al cliente. Acusaba a los clientes de que sus mascotas hacían demasiado ruido, a pesar de que estos eran animales que no podían controlarse. Además, la chica utilizaba la violencia en la clínica para mantener el orden, y lo que más molestaba al veterinario es que su asistenta desaparecía de repente en medio de un día de trabajo por sus propios asuntos. Ya hace unos días que tomó unas vacaciones repentinas. La asistenta se ausentó sin permiso a través de una carta en la que no especificaba motivos, solo informaba de que estaría fuera por los próximos días. Kim pensaba que esta era una causa justa para el despido. La chica parecía tener más autoridad que el propio jefe, así que el protagonista le pidió ayuda urgente a Pío por unos días debido a que la chica vive cerca. Ofreció 2 monedas de plata por hora, lo cual la chica aceptó muy alegre, debido a que en este mundo el salario mínimo es de 1 moneda de plata por hora. La nueva asistente resultó ser muy buena en su trabajo. Ofrece un buen servicio a los clientes de manera educada, le gustan los animales y charla con los clientes sobre las mascotas que ella también tuvo de pequeña. Su actitud era completamente distinta a la de Selena, es diligente y se impulsa a sí misma en el trabajo. Kim deseaba poder contratarla a tiempo completo, pero entonces algo capta su atención. No sabe por qué su clínica está tan tranquila hoy. Normalmente sería muy ruidoso con los animales gruñéndose entre ellos. El protagonista desconoce la razón por la cual están tan callados el día de hoy, y las mascotas de los clientes lucen bastante intimidados. Sin que el protagonista lo supiera, el mítico monocero que lo acompañaba desprendía un aura sumamente amenazante para el resto de criaturas. Un poco más tarde, solicitan que pase el siguiente paciente. Al lugar entra el hámster que ya había venido hace unos días, con el nombre de Ping Ping. Kim no sabe
sabe qué demonios le pasó al animal. En aquel entonces el hámster debería pesar poco más de 500 gramos, pero ahora parece que pesa alrededor de 10 kilogramos. El veterinario nunca había visto a un hámster que pudiera crecer tanto y se cuestiona si la mascota acaso es un oso panda en realidad. Su dueño responde que es un floppy y el veterinario recuerda que esta es la manera en la que llaman a los hámsters en este mundo. El dueño comienza a dudar de las habilidades del doctor al ver que no pudo identificar un floppy y Kim trata de explicarse. Afortunadamente para él, su nueva asistente Pio aclara que el doctor Ojin es de otro mundo, por lo que usa una palabra diferente. Argumenta que gracias a esto puede diagnosticar enfermedades que ni siquiera los médicos de este mundo pueden. Al escuchar esto, el cliente supone que el doctor debió haber estudiado en el extranjero. Kim está demasiado contenta con su nueva asistenta y decide contratarla a tiempo completo. La alegre Pio agradece esta decisión. Pero, de vuelta con el hámster, el protagonista pregunta cómo es que se volvió tan grande. El animal no luce en mal estado y el color de su pelo es único, pero anatómicamente hablando, es igual que un hámster. Mientras el protagonista analiza al animal, vemos que de fondo Sunja lanza mirada desconfiada sobre el floppy. Es entonces que se abalanza sobre él sin previo aviso, alterando al veterinario. Kim le pide al gato detenerse, pero la garra de Sunja hace que el hámster se divida en tres. Al ver esto, los presentes no comprenden qué demonios acaba de suceder. El veterinario cree que este mundo es más loco de lo que pensó. Ni siquiera las leyes de la física parecen mantenerse. No puede explicar este fenómeno como médico. El dueño quedó ensimismado al ver que su querido Pin Pin se dividió en tres. El veterinario trata de explicarse pero no sabe qué decir. Aunque sorpresivamente, el sujeto está muy contento de tener 3 Pin Pin en vez de uno. Los abraza intensamente y no sabe qué nombre debería ponerle a cada uno. La presión hace que uno de los hámsters salga disparado. Todos consiguen liberarse y el protagonista nota que ahora que se han vuelto más pequeños, también se volvieron mucho más rápidos. Aunque alguien consigue atrapar a los animales en el aire. Se trata de la asistenta Selena, que informa de que este animal no es un floppy. Capturándolos a todos, revela que es un blub. Pregunta de dónde vio el animal. El dueño responde que no lo sabe, puesto que es un regalo de su padre. Pregunta si acaso su querido Pin Pin es una criatura demoníaca, y Selena contesta que deberán investigarlo por el momento. Guardándolos en una jaula, le pide al dueño que los deje en el hospital por el momento. Trata de tranquilizar al señor diciendo que no los disecará. Kim asegura que en su clínica no realizan ninguna práctica antimédica. El señor pregunta que si puede confiar en ellos, y el prota responde afirmativamente. Más tarde, Selena explica que los blubs no son animales naturales. Revela que son experimentos hechos por un mago loco. Kim supone que en este nuevo mundo también debe haber científicos locos. La asistente añade que en realidad el mago loco no es tan mala persona. Aunque eso no significa que puedan pasar por alto sus errores. Selena creyó que los blubs habían desaparecido. No pensó que los vería en un lugar como este. La chica revela que han pasado 100 años desde la última vez que lo vio. Y Kim pregunta para saber la edad de la chica. Quizá ha sido demasiado informal con ella. Y es mayor que él. El gato de Kim comienza a gruñir de repente y el protagonista pregunta para saber qué le ocurre. Alguien llama a la puerta de la clínica, exigiéndole a Kim Ojin abrir la puerta. Nuestros protagonistas se ponen alerta al reconocer esta voz. Se trataba del barón Doyle, quien había venido personalmente a su clínica. Kim lamenta estar acabado. Estaba tratando de decidir si ocultar al gato o si ayudarlo a escapar dentro de una semana, y el barón exige que traigan al monstruo. El veterinario no pudo prepararse debido a que gastó demasiado tiempo tratando de alimentarlo los primeros días. Kim finge estar contento porque haya venido el varón, pero por dentro maldice a Selena por haber escapado. El veterinario ofrece una taza de té, pero el varón la rechaza exigiendo que tan solo traigan al monstruo, pero el protagonista responde que aún no ha terminado el tratamiento. Los guardias le exigen al doctor no mentir. Vieron que ha estado trabajando en la clínica como si nada, por lo que suponen que el tratamiento ya ha terminado. Ante esto, el protagonista no sabe qué responder. Se excusa en que hubo un leve problema durante el
el tratamiento. El varón pregunta para saber qué pasó, y Kim relata que mientras exorcizaba al espíritu maligno, un misterioso vínculo se formó entre el gato y él. En otras palabras, explica que ahora están unidos espiritualmente, no pueden ser separados. Los guardias no se creen las historias del bastardo y creen que el veterinario los está subestimando. Kim maldice que no haya funcionado esta vez. Cambia de plan y decide atacar. Cuestiona la razón por la cual el varón tenía a este gato negro encerrado en la mazmorra de su mansión. Esta pregunta hace que Doyle se ponga en guardia. No sabe cómo es que el bastardo sabe esta información. El protagonista continúa preguntando si acaso pretendía contrabandear al gato y ejecutar a uno inocente en su lugar, lo cual el varón trata de negar de todas las maneras. Kim revela que, desde un principio, no fue el gato quien estaba lastimando a los animales de la aldea, sino el propio lobo del varón. Escuchar esta teoría hace que el varón se ponga más nervioso aún. Se levanta gritando que son tonterías, no pueden demostrar nada si no tienen pruebas. Kim saca sus expedientes médicos y las presenta como pruebas. Si se comparan las heridas detalladas en el informe médico con las garras de magma, pueden demostrar su teoría. Desafortunadamente para el veterinario, sus informes médicos son partidos en dos. Uno de los hombres del varón menciona que las pruebas se esfumaron en un instante. Kim maldice que en este mundo no existe el registro digital, echa de menos la tecnología de su mundo. El hombre aparta al doctor y decide tomar al gato de una maldita vez. Kim grita preocupado por Sunja. El gato no piensa dejarse llevar tan fácilmente y araña la mano del guardia. El protagonista no sabe qué debería hacer. Piensa que podría invocar un transportador de acero, pero sabe que esto no evitaría que se lleven a Sunja y cree que lo mejor sería un arma. La idea de acabar con todos con una pistola pasa por la mente de nuestro protagonista, que ha visto muchas películas de acción. Tomando su collar, confía en que es el mejor plan y decide llevarlo a cabo. Sin embargo, la situación es detenida por alguien que ingresa en la clínica. En el lugar había aparecido un grupo de elfos acompañados por Selena, y quien parecía ser el líder ordena que todos se detengan. El varón se asusta al reconocer al sujeto, identifica el báculo que tiene la insignia del árbol del mundo y el anillo de maná alrededor de su cabeza. Se trata del líder de la Agencia de Inspección Suprema del Continente Oeste, Kalian de la Orden de Atherion. El intimidado varón se inclina para mostrar respeto, declara que es un honor conocerlo y pregunta a qué se debe el placer de ver a la Orden de Atherion en un lugar tan lamentable como este. Kim se enfada al escuchar que llaman lamentable a su clínica. Kalian revela que han venido ya que recibieron un informe de que una bestia divina en riesgo ha sido descubierta. El protagonista se emociona al ver en persona a un elfo, solo los había visto en películas y cree que es muy impresionante en persona. El protagonista entiende que este debió de haber sido el motivo por el cual Selena se ausentó tantos días. La chica entrega el gato a Kalian. Entonces, una idea cruza la mente del veterinario. Puede ver que las orejas de Selena también sobresalen. Kim no puede creer que no se haya dado cuenta hasta ahora, y la chica advierte a su señor de que tenga cuidado ya que es una bestia muy feroz. Kalian comienza a recitar su magia sobre el gato y Sunja es afectado por la magia. El gatito comienza a sentir sueño debido al hechizo y una vez se duerme es sacado de la jaula que lo aprisionaba. El elfo confirma que esto definitivamente es un monceros, justo como dijo Selena. Nota que la herida en su frente luce como una sección amputada de una rama del árbol del mundo. Kalian consigue identificar la marca de un extractor de maná. Sin poder controlar su temperamento, murmura que alguien sustrajo forzosamente maná de este ser sagrado, uno de los pocos de su especie que quedan en este mundo. Se dirige al varón Doyle y este responde bastante asustadizo. El elfo cuestiona que si acaso fue él quien se atrevió a cortar el cuerno del pequeño monceros, pero Doyle está demasiado asustado y solo puede dejar escapar un grito. Niega repetidamente haberle hecho nada al gatito, jura no haber sido él.
Si verdaderamente es así, el elfo exige saber quién fue el responsable. El varón huye del lugar con sus guardias, gritando que no sabe quién fue. El protagonista está muy contento porque en este mundo los grupos de protección animal parecen ser más poderosos que los propios nobles. Calian comenta que hay pocas armas en este mundo capaces de cortar el cuerno de una bestia divina. Un poco de investigación los llevará a la verdad. El elfo agradece a Kim O-jin, puesto que gracias a él fueron capaces de proteger a esta preciada bestia divina. El protagonista responde que no fue para tanto. Entonces Calion revela que se llevarán al pequeño para cuidar de él, lo cual desconcierta a nuestro protagonista. Kim entiende que necesitan llevarse a Sunja, sabe que es algo natural. Entonces, uno de los elfos nota que el monoceros está rompiendo la barrera con su propio poder. No saben por qué está actuando así de repente. Calian trata de tranquilizar al animal, diciendo que no son sus enemigos. Pero Sunja no parece estar contento con la situación y se libera de la magia de los elfos. Inmediatamente después, se lanza abiertamente a los brazos de nuestro protagonista, quien lo recibe muy contento. El protagonista está muy feliz de poder abrazar al gatito y Sunja ronronea muy agradablemente en el pecho del veterinario. Calian no comprende cómo pudo pasar esto. El monoceros parecía haberse dejado domar por un humano, algo completamente inconcebible. Es entonces cuando los elfos notan el colgante de nuestro protagonista. Calian cree saber qué es ese collar y, entendiendo la situación, cree que esta será la mejor decisión. El veterinario no sabe de qué está hablando el elfo, no sabe por qué los elfos lo están mirando de esta manera tan repentinamente. Reconoce la misma mirada que su profesor de pregrado tenía cuando lo quiso atraer a sus clases de posgrado. Definitivamente estos tipos querían algo de él. Selena comparte opinión con los elfos y nuestro protagonista no puede creer que su asistenta lo haya traicionado. Entonces Calian se acerca al protagonista para confiarle el pequeño monoceros a él. Kim pregunta que si están seguros de ello. El elfo responde que normalmente lo más lógico sería llevarse a ambos a la sede principal para una mayor investigación. Esto hace que Kim se ponga más en guardia, pero Calian revela que puede confiarle el gato a nuestro protagonista debido a que Selena está con él. Eso deja desconcertado a los chicos. Selena supone que es cierto, pero esta reacción tan desmotivada enfada a nuestros protagonistas. Entonces Calian comienza a recitar su magia de nuevo, apunta de nuevo al monoceros y nuestros chicos observan expectantes. Calian explica que le puso al gato un collar imbuido con la magia de protección de la Orden de Atherion. Esto ayudará al pequeño a recuperar su poder en lugar de su cuerno cortado. Kim cree que es asombroso y celebra con su querido Sunja. Otro elfo añade que si el gato se encuentra en una situación peligrosa, recibirán una señal de inmediato, lo cual el prota entiende como un sistema de alerta automática. Calian quiere entregarle un anillo como regalo a nuestro protagonista como muestra de gratitud por todo lo que ha hecho. El veterinario no esperaba recibir ningún presente. Calian explica que este es un anillo imbuido con la autoridad de la familia Celestian. El protagonista cree que esto suena demasiado siniestro y espera que no tenga ninguna maldición al ponérselo. Calian menciona que el anillo también posee magia protectora, así que en caso de emergencia recibirán una señal de inmediato. Kim no entiende por qué el tipo sonríe dulcemente otra vez. El elfo solicita ponerle él mismo el anillo a nuestro protagonista, y Kim trata de pedirle que espere un segundo. No está emocionalmente preparado. Al colocarle el anillo, los elfos lucen muy satisfechos de que le siente tan bien al veterinario. El manhwa nos relata que Kim O-jin ha sido soltero desde su nacimiento. Este es el primer anillo que recibe en su vida y se siente como si tuviera alguna magia siniestra. Cree que este anillo elfo es demasiado sospechoso. Se disculpa con los chicos, pero cree que la mejor decisión será rechazar el anillo. Calian pregunta la razón y Kim se excusa en que trabaja con sus manos mientras trata a los animales, así que los accesorios podrían molestarle. En este caso, el elfo propone que piense en el anillo como una armadura en lugar de joyería. Kim cree que el tipo está siendo demasiado insistente. El prota prefiere no tener cosas en sus manos mientras trata a los animales, a lo que Calian
Kalian propone asegurarse de que no sea un inconveniente para el doctor. Hace uso de un hechizo, y Kim se asusta porque el anillo comenzó a brillar intensamente. La joya comienza a desaparecer del dedo de nuestro protagonista, y en su lugar comienza a aparecer un extraño tatuaje. Kim cree que tener un repentino tatuaje en su dedo es algo muy loco. Kalian aclara que colocó el emblema del anillo en su dedo y puede utilizarlo con las palabras Kalian Celestine. Nuestro protagonista repite estas palabras y tanto el báculo de Kalian como el tatuaje en el dedo de Kim comienzan a brillar intensamente. El elfo explica que el protagonista ahora puede comunicarse remotamente con cualquiera que posea un teletrón. Las palabras del elfo resuenan en un holograma sobre la mano de Kim y el veterinario cree que esto parece una videollamada. El teletrón es una gema que puede transmitir imágenes con voz. Si el veterinario menciona la palabra luz, el anillo comienza a brillar como si fuera una linterna, y esta función emociona al veterinario. Kalian pregunta que si es del agrado del doctor, y nuestro protagonista responde afirmativamente. Definitivamente le encanta. Kalian añade que hay muchas más funciones, pero las irá descubriendo con el paso del tiempo. El elfo aclara que la función más importante es la función de protección, y nuestro protagonista agradece haber recibido algo tan asombroso. Selena de fondo no puede creer que su jefe haya cambiado de opinión tan rápido cuando hace unos instantes no parecía querer llevarlo. Entonces, Kalian tiene una pregunta para el señor Kim Oh-jin. Le gustaría saber dónde es que el protagonista obtuvo ese collar, y Kim responde que es una larga historia, pero para resumirlo expresa que la obtuvo de un dragón. Esto hace que el elfo se quede de piedra. No puede creer que el protagonista haya conocido a un dragón, revelando que los dragones han estado extintos desde hace miles de años. Escuchar esto hace que Kim se sienta confuso. El elfo cuestiona que si acaso nuestro protagonista ha estado existiendo desde hace miles de años, pero Kim niega esto. Cree que los elfos son demasiado abiertos de mente. Relata que la mascota murciélago de un dragón se enfermó, así que decidió invocar a un sanador, y ese sanador resultó ser nuestro protagonista. Como pago por el tratamiento, el dragón le entregó el collar y luego dijo que lo enviaría de vuelta a su mundo, aunque al final Kim acabó en este mundo. Ahora que nuestro protagonista piensa en ello, supone que los elfos deben saber mucho sobre la magia y les pregunta que si alguno de ellos puede enviarlo a su mundo original. Aunque viendo a los elfos, estos lucen completamente serios de la nada. Los tipos se arrodillan de repente frente a Kim y lo alaban como el espíritu de la sanación. El protagonista no sabe por qué lo llaman espíritu de la curación, pero pensándolo bien, ese dragón también lo llamó de la misma manera mientras bailaba de la alegría. Aquí el manhwa nos pone al dragón danzando mientras intentaba invocar al espíritu de la sanación. Kim se lleva las manos a la cabeza sin saber cómo aclarar el malentendido. Les pide a los presentes calmarse, comenta que hay un malentendido y él es un simple hombre humano. El veterinario cree que fue erróneamente convocado por el dragón y el murciélago que supuestamente estaba enfermo en realidad solo estaba cuidado pobremente, así que ni siquiera tuvo que tratarlo. Aún así, Kalian menciona que el protagonista ha recibido un collar imbuido con el poder de un dragón. Kim cree que es un pago justo por haber sido forzosamente traído a otro mundo. Entonces Kalian toma las manos del protagonista. Cuenta que este mundo actualmente está enfrentando una crisis. Le pregunta al veterinario si escuchó alguna vez sobre el maná, lo cual nuestro nervioso protagonista niega. El elfo argumenta que el maná es la energía vital sagrada que fluye en este mundo. Desde lo más profundo de esta tierra, el maná está incorporado en todas las cosas de este mundo. Mientras más maná tenga acumulado, más fuerte y más sagrado se vuelve un ser. Se nos revela que las reservas de maná de los humanos son insignificantes en comparación con la de los seres mitológicos como los dragones o los grifos. Kalian narra que todo cambió desde la extinción de los dragones. Desde entonces, numerosas bestias divinas comenzaron a desaparecer una a una. Eventualmente, incluso el árbol
árbol del mundo comenzó a marchitarse. Kalian cree que a este ritmo el maná terminará agotándose completamente y la supervivencia de las próximas generaciones estaré en serios problemas. Sintiendo la crisis que se avecinaba, los líderes del mundo establecieron una organización para idear contramedidas, y Kalian revela que ese fue el modo del cual nació la Orden de Aterion. Kim supone que debe ser algo parecido a una organización de vigilancia ambiental o algo así. El elfo añade que una leyenda ha estado circulando en este mundo desde hace tiempos inmemoriales. Es sobre el espíritu de la curación que lleva sobre su cuello la autoridad de un dragón, y este último salvará el mundo. Kim no puede creer que estén refiriéndose a él, pero el elfo lo confirma. Menciona haber estado esperando toda su vida a la llegada de nuestro protagonista. Pero Kim les pide que esperen un minuto. Cree que hay un gran malentendido aquí. Kalian se arrodilla, declarando que, a partir de hoy, la familia Celestian y la Orden de Aterion dedicarán su existencia a proteger al señor Kim Ojin, el espíritu de la sanación. Pero Kim le responde que no es necesario, cree que no está preparado para soportar esto y comienza a enloquecer. Maldice a este dragón bastardo porque todo es culpa suya. Después de este extraño evento, el tiempo transcurrió con normalidad en la clínica de nuestro protagonista y piden que pase el siguiente paciente. Kim analiza un pez volador de 42 años con el rasgo de ser muy popular como mascota. El protagonista ve que el estado nutricional del animal es bueno y no parece haber signos de alguna enfermedad. Si es así, la dueña quiere saber la razón por la cual su mascota no puede volar. Kim cree que podría ser a causa del envejecimiento, ya que la esperanza de vida de estos peces es de 50 años y este ya tiene 42 años. La dueña sabe que esto tiene sentido, pero aún así pregunta que si hay alguna forma de desacelerar el proceso de envejecimiento o al menos ayudarlo a que vuele otra vez, aunque sea temporalmente. Kim responde que sería complicado. Explica que el envejecimiento en las mascotas es parte natural de la vida. Tendrá que aceptarlo y ser fuerte. La chica comienza a contarnos que su padre ha estado postrado en la cama por una enfermedad desde hace un año. El señor realmente amaba los peces voladores y criaba varios de ellos, pero desde que ha estado en cama por su enfermedad, los peces también empezaron a debilitarse. Eventualmente, uno por uno, dejaron de ser capaces de volar. La chica lamenta que ahora Lumi, que era la última que aún podía volar, ha dejado de hacerlo. La dueña narra que Lumi era especialmente apreciada por su padre y siempre la llevaba junto a él a cada sitio que iba. De hecho, recientemente se enteró de que cuando su padre se comprometió con su madre, él le obsequió a Lumi como regalo. Kim cree que esto suena a broma, entregar un pez en lugar de un anillo. Selena confirma que es cierto. Hace varios años, proponer matrimonio con un pez volador era una tendencia mundial. Esto sorprende al protagonista. La chica explica que ya no suele ocurrir y era algo que se hacía hace décadas, pero se debía a que los peces voladores solían emitir luz desde su cuerpo. La dueña narra que los peces voladores solían surcar los cielos en grupos. Eran tan hermosos como las estrellas, así que eran animales increíblemente populares para grandes celebraciones y festivales. Narra que su padre tuvo que viajar grandes distancias para obtener a Lumi y la soltó en el cielo nocturno cuando le propuso matrimonio a su madre. De fondo, al veterinario no le agrada mucho la idea de usar a los animales para proponer matrimonio. La chica continúa contando que desde entonces sus padres vivieron una larga y feliz vida de casados, pero hace unos cuantos años su madre falleció por una enfermedad y luego de eso su padre empezó a decaer también. La triste chica menciona que su padre ahora se la pasa encerrado en su habitación pasando todos sus días cuidado de sus peces voladores. Su padre no hace mucho dijo que si los peces pierden la habilidad de volar, su vida también terminaría.
Kim cree que esto parece el cuento de la última hoja, en la cual un señor dijo que moriría si caía la última hoja. Selena propone solucionar todo comprándole varios peces voladores nuevos al señor, pero Kim no puede creer que su asistenta sea tan insensible. La señorita ruega para que el doctor ayude a Lumi a volver a estar saludable para que pueda volar de nuevo, aunque Kim no parece estar muy contento por la petición. La chica ruega para que salven a su padre, pero Kim asegura que el animal ya está saludable, tan solo está envejeciendo. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.